Para comenzar este bloque vamos a invitar a Tania Oyarzún. Ella nos va a presentar sobre lesiones en básquet femenino y sus causas biomecánicas. Ella es kinesióloga de la Universidad de Chile, es ex kinesióloga de las selecciones femeninas de básquetbol y Clínica Mets. Posee un postítulo en prescripción del ejercicio basado en la evidencia de la Universidad de Chile. Posteriormente fue docente de este mismo curso de posgrado y bueno, ella tiene experiencia en clubes en básquetbol en Italia y Australia. Actualmente está viviendo allá, nos acompaña desde Australia, así que agradecemos enormemente su disposición para trasnochar y acompañarnos durante el día de hoy. Te dejamos para que compartas pantalla, Tania, y puedas iniciar tu charla. Ya. ¿Se ve? Perfecto, sí. Perfecto. Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar todos los que están presentes al otro lado de la pantalla. Yo quiero partir la presentación primero mandándole un saludo a todos allá. He estado siguiendo de cerca lo que está pasando en Chile y obviamente las cifras son preocupantes. Así que obviamente mandarles un abrazo a todos y fuerza, harta fuerza para lo que está pasando y para lo que se viene. Entonces, yo les voy a conversar hoy día sobre las lesiones en el básquetbol femenino. Vamos a conversar un poco de números y además de los factores de riesgo que llevan a que las mujeres se lesionen de la forma que se lesionan y en la cantidad que se lesionan. Bueno, entonces un poco para situarnos en este contexto histórico del básquetbol femenino, yo creo que la mayoría sabe que el básquetbol fue creado en Canadá en el año 1891, por el profesor James Naismith. Y a diferencia de otros deportes donde la versión femenina se implementó muchos años después, el básquetbol femenino solamente se implementó 1 o 2 años después, ¿okay? Por la profesora Senda Berenson. Y el mensaje que quiero entregar en esta parte es que a pesar de que ambas versiones, básquetbol femenino y básquetbol masculino, se desarrollaron más o menos en la misma época, aún así, actualmente el básquetbol femenino todavía sigue estando muy por detrás en cuanto a apoyo económico, en cuanto a apoyo logístico, en cuanto a investigaciones, en cuanto a políticas públicas, y eso, tenemos que seguir trabajando en eso, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos convoca, el básquetbol fue definido cuando fue creado como un deporte de no contacto, y yo creo que yo fui basquetbolista también, aún todavía juego un par de pichangas, y el básquetbol fue... todos sabemos que es muy rudo, mucho empuje, mucho codazo, entonces, pero aún así está definido como deporte de no contacto y muchas de las lesiones que voy a mencionar ocurren en momentos de no contacto, o sea, donde no hay un golpe, donde no hay un roce de rodilla con rodilla, y igualmente ocurren. Y las investigaciones, cuando hablan de epidemiología, las separan y las clasifican si es hombre o mujer, si ocurren en competiciones, ocurren en entrenamientos, depende de la posición del jugador, depende del lugar del cuerpo donde se produce la lesión, y obviamente la edad y la categoría. Entonces, vamos a revisar un poquito de estos números, ¿ok? A mí me interesa un poco más la idea general que el número específico, pero vamos a ir conversando un poco de eso. Entonces, este estudio que se hizo en la Liga Italiana, revisó la cantidad de lesiones que existían y vio que un 36.02% de las lesiones ocurrían en el juego general. Ya eso no incluye saltos, no incluye calentamiento, aterrizaje, nada, solamente juego general, ya sea en ataque o en defensa. Y el segundo lugar, obviamente, por los aterrizajes. Ya conversaron anteriormente las presentaciones de tobillo, que yo creo que la mayoría que hemos jugado básquetbol o que hemos trabajado en el básquetbol sabemos que es muy común caer sobre el pie de otro jugador y con el posterior esguince de tobillo que se presenta. Y sobre el lugar de la lesión, estos ambos sexos, el principal lugar del cuerpo que se lesiona es el tobillo, seguido por la rodilla. Ya eso ya lo habían mencionado los expositores anteriores. Pero entonces vamos a revisar qué pasa cuando uno empieza a comparar, en este caso, mucho número. Este es un estudio que se realizó en alumnos de secundario, o sea, de colegio, y comparó, voy a poner el puntero, y aquí comparó hombres y mujeres, y vieron también, corrigieron estos datos por la exposición. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos un jugador o una jugadora que juega, que entrena 5 veces a la semana, 2 horas, y tenemos otro jugador
que llega al partido y juega 5 minutos y se lesiona también una vez, ambos jugadores no se lesionan lo mismo. Lo que hicieron ellos fue corregir este número. Entonces, en este caso, el que tuvo menos exposición, pero se lesionó una vez, termina lesionándose más en el fondo, porque si lo dividimos por la exposición que tuvo. Entonces, en este caso, yo les voy aquí les quise resaltar qué es lo que quiero que vean y lo vamos a llevar a la siguiente pantalla. Y aquí está este número. Entonces, ¿qué es lo importante que quiero que revisemos acá? Que si bien en hombres y en mujeres la lesión de tobillo, estamos hablando solamente de alumnos de high school, o sea, de enseñanza media, la lesión primaria fue de tobillo, ¿ya? Este es el número corregido, recuerden. En segundo lugar tenemos las lesiones de rodilla, pero en mujeres estos dos números se acercan mucho más, que es un 0.3, versus un 0.78, que es la diferencia en hombres. Entonces nos da un poco de luces que ya las mujeres en edades escolares se lesionan la rodilla con bastante frecuencia. Aquí pasamos a otro estudio, y esto supone lesiones de sobreuso, también es en escolares, en comparación de hombres y mujeres, y podemos ver que la principal articulación que se lesiona es la articulación de la rodilla. En este caso yo creo que la mayoría, sobre todo mis colegas kinesiólogos, los preparadores físicos, se manejan en que estas lesiones por sobreuso en edades se deben principalmente a cartílago de crecimiento, lesiones de ossus later, lesiones que tienen que ver con los tendones, y obviamente Cindy Larsen-Johansen, que es también otra que también se produce en la rodilla, y es un número que es similar en hombres y en mujeres. Vamos a pasar a otro estudio, también este ya es solamente de básquetbol femenino, y comparó comparó entrenamiento con competición, ¿ya? Esto es la línea negra, las líneas negras son de escolares, de colegio, y las líneas grises son de la NCAA, que ya vendría siendo la liga universitaria. Con este gráfico, lo único que yo les quiero mostrar es que en ambos casos, cuando se compara la línea continua, que es competición, gris, y la línea discontinua, gris también, que es entrenamiento, se comporta de manera similar que cuando analizamos en colegio, que también la línea continua, que es competición, con la línea discontinua, que es entrenamiento. O sea, ya nos viene diciendo que en este caso las mujeres, porque el estudio es de mujeres, en competición, o sea, en partidos, hay una mayor tasa de lesiones, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo importante que quiero recalcar? Este es el mismo estudio, que hay una mayor tasa de lesiones en los colegios que tienen menos de 1000 estudiantes, y en el caso de la NCAA, que es la liga universitaria, hay una mayor tasa de lesiones en las divisiones más bajas, o sea, en la división 3. Y los mismos investigadores discuten acerca de esto y dicen que consideran que la causa puede ser por la inversión no solamente económica, sino que la inversión en tiempo que los mismos colegios, en este caso los equipos, invierten en sus jugadores, ya sea generando programas de prevención de lesiones, ya sea invirtiendo dinero en otros profesionales que puedan aportar, pero nos muestra que hay algún tipo de detalle que tenemos que tener ojo, y ustedes los pueden ir comparando con qué es lo que pasa en sus equipos, ¿ya? Y el mismo estudio también, este fue un estudio que analizaron 10 años quiero mostrar acá, habla del lugar de lesión, obviamente también es mucho número, no les voy a pedir que analicen cada número, pero les quise hacer un pequeño resumen, que a nivel de colegio, la articulación que más se lesiona cuando las jugadoras están ya en etapas de enseñanza media, es el tobillo, lo que ya habíamos dicho que se comportaba de igual forma en los hombres, y en general también, pero ya cuando pasan a una etapa universitaria, la articulación que más se lesiona en cuanto a números es la rodilla. Entonces, hay algo que pasa ahí, que obviamente uno puede analizar y ver qué es cuáles son los factores que llevan a que las mujeres se lesionen más, siendo una de las lesiones más importantes y la que tiene más número en ocurrencia es la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en Chile? Yo les hablé de estudios italianos, hay muchos estudios brasileños, estudios de las ligas francesas, Estados Unidos por supuesto, pero en Chile la verdad es que no existe ningún estudio, ninguna base de datos que nos muestre qué es lo que pasa en nuestro país, y la verdad es que sería muy interesante
es una de las razones por las que, no me vine exactamente por eso, pero la parte de gestión, la parte que podemos hacer dentro de los equipos es muy importante y sería muy interesante poder hacer una base de datos a nivel nacional y quizás esa base de datos dejarla corriendo. ¿Y por qué lo considero importante? Porque nosotros estamos hablando acá que la principal lesión en básquetbol es la rodilla, es el tobillo y también lo vemos en los partidos. Pero si nosotros no tenemos la información de la realidad que está pasando en Chile, todos nuestros esfuerzos en verdad pueden estar siendo apuntados a un lugar que no corresponde. Entonces, volvamos a lo que estábamos conversando. Vimos que la lesión más común en mujeres es la rodilla, principalmente la lesión del ligamento cruzado anterior. Solamente un breve repaso, el mecanismo más típico, porque no es el único, de una lesión del ligamento cruzado anterior es cuando con el pie fijo se produce un valgo de rodilla y una rotación interna de fémur, lo que produce una torsión entre la tibia y el fémur, causando esta rotura del ligamento cruzado anterior. Lo que sí vamos a revisar entonces es cuáles son los factores que llevan a que las mujeres se lesionen más el ligamento frente a este mismo mecanismo. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar son los que puedo identificar en la literatura, 4 factores principales que nos pueden llevar a esto. Vamos a partir por la composición del ligamento cruzado anterior, y en este caso se produce una balanza en el cual que a las mujeres quedamos un poco más desprotegidas, y que tiene que ver con que el ligamento cruzado anterior en mujeres es más pequeño. Al mismo tiempo, obviamente, el de los hombres tiene mayor masa, tiene mayor volumen, y el corte transversal es mayor. Y al mismo tiempo, cuando analizamos la biomecánica de tejido del ligamento cruzado anterior, nos encontramos con un dato interesante que logré encontrar. Este es un gráfico típico de un ligamento cualquiera, de una curva de estrés versus deformación, donde nosotros tenemos una fase lineal, ya una fase que es elástica, y obviamente después comienza una fase plástica para llegar a un punto de no retorno, un punto de fallo donde el ligamento se rompe. Ahora, si analizamos específicamente este gráfico que encontré, esta información sobre específicamente el ligamento cruzado anterior, este estrés, este fallo se produce mucho antes en la curva, por lo tanto también el ligamento cruzado anterior de las mujeres tiene menor elasticidad. Y obviamente ese es un factor importante que lleva a que el ligamento se rompa con más facilidad. Analizando otro factor, con respecto a la anatomía y la alineación de la rodilla, volvemos a tener una balanza que nos deja a las mujeres más desprotegidas, y es que en el caso de los hombres tienen los cóndilos femorales más anchos, ¿ya? Y la escotadura intercondilia, por donde pasa este ligamento cruzado anterior, en el caso de las mujeres es más angosto, ¿ya? Y además, otra cosa muy importante, que es lo que quise mostrar aquí en la foto del lado derecho, es que la pendiente tibial es mayor en el caso de las mujeres. Esta vendría siendo una foto de una rodilla de un hombre, y en el caso del lado derecho de una rodilla de una mujer, donde podemos ver que esta que vendría siendo la pendiente tibial es mucho mayor en el caso de las mujeres, obviamente haciendo que sea mucho más fácil físicamente que la tibia se vaya hacia adelante, cargándole más estrés a ese ligamento. Entonces, con respecto a la anatomía misma de la rodilla, este es un factor que nos deja muy, muy, muy desprotegidas a las mujeres frente al estrés de un partido, de un movimiento de la rodilla. Con respecto a la alineación de la extremidad inferior, yo les quise poner acá que estudios biomecánicos indican que las mujeres solemos realizar movimientos, y especialmente aterrizajes, yo creo que todos hemos visto eso, con una mayor rigidez y un menor ROM. Uno lo puede ver, y muchas veces incluso uno lo puede escuchar. Uno a veces escucha cómo aterrizamos las mujeres, y es un aterrizaje muy duro y que en verdad se escucha bien. Se escucha bien en el sentido de que se escucha fuerte. Y además con un menor ROM de rodilla y de cadera. Y además realizamos movimientos presentando excesivo valgo de rodilla, y también que se los quise poner acá, que esto ocurre tanto en la defensa, como también yo creo que muchos lo hemos visto en el ataque. Ya, también esto lo comentó Víctor, que tiene que ver con el ángulo Q, que es muy importante, y que tiene que ver con la alineación también de la rodilla. Y este ángulo Q, para los que no lo conocen, es un ángulo que se forma partiendo por el punto medio de la rótula de la patela, y uno de los lados sale hacia la espina ilíaca anterosuperior, ya que está acá en la pelvis, y
el otro lado sale de una proyección de la línea que se forma entre el mismo punto medio de la patela y la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Y se hace una proyección hacia arriba. Como las mujeres tenemos las caderas más anchas que los hombres, obviamente ese ángulo aumenta y uno puede verlo reflejado en la foto del lado derecho, que yo creo que obviamente los que estamos en el básquetbol o hemos jugado básquetbol lo hemos visto, incluso algunos jugadores de la NBA que son muy particulares que lanzan de esta forma, ¿ya? Pero obviamente esto llevado a una cosa repetitiva, ¿ya? A un gesto repetitivo nos va a causar, es un factor de riesgo para las lesiones, ¿ya? Aquí me quiero salir un poquito de la presentación y quedarme con comentarles acerca de la rodilla del saltador y la disfunción patelofemoral, que también son importantes tanto en hombres como en mujeres, que en el fondo una pobre biomecánica de tobillo, sobre todo una baja dorsiflexión, haciendo que la rodilla se lleve toda la carga del aterrizaje y de la amortiguación, sumado a una debilidad y baja flexibilidad muscular, sobre todo la debilidad del vasto medial oblicuo y de la musculatura de cadera, glúteo medio, nos va a causar que también se genere este valgo de rodilla, principalmente en mujeres, y obviamente también un aprendizaje incorrecto de patrones de movimiento que la verdad es que si bien siempre dicen que las mujeres nos desarrollamos mucho antes que los hombres, la verdad es que en cuanto a patrones deportivos, los hombres muchas veces nos llevan la delantera, es un tema cultural en el cual no me voy a meter en este minuto, pero hace que cuando ya las mujeres estemos en edad de adolescencia y se empiecen a notar esta alteración de patrones, ¿ya? Y aquí podemos ver una foto en el fondo de una disfunción patelofemoral, que es una anomalía en el movimiento, en el deslizamiento de la patela en relación al fémur, ¿ya? Y aquí podemos ver en la parte del polo inferior de la rótula, ya que es una tendinopatía de una rodilla del saltador típica. Vamos ahora con un factor hormonal que es muy importante, ¿ya? Y aquí pasamos a hablar del ciclo menstrual. En este gráfico, que habla sobre la concentración de dos hormonas, que es los estrógenos y la progesterona, y nos muestran cómo se comportan durante el ciclo menstrual, pero que es lo importante que yo quiero mencionarles, primero recordarles que el día 14 de la evolución, de la ovulación, no se corresponde con la menstruación es el día 1, así se cuentan los días en el ciclo menstrual, pero ¿qué es lo importante de esto? Esta es una revisión sistemática y la mayoría de las lesiones que encontraron estos investigadores se encontraron desde el día 1 hasta el día 14, ¿ya? Viendo que claramente tienen una relación con la laxitud de los ligamentos que provoca la concentración de estrógenos, ¿ya? Y mostrarles, este es otro estudio, que las cruces representan cuándo se lesionó la jugadora, en qué día del ligamento cruzado anterior, y también la gran mayoría ocurren durante la primera fase. Entonces, es importante, y los investigadores recomiendan que para bajar este factor de riesgo, es necesario tener una terapia hormonal con anticonceptivos. Yo, la verdad, no me voy a meter ahí, yo soy feminista, por lo tanto, considero que el uso de anticonceptivos siempre, independiente que uno quiera siempre una mayor performance, o sea, rendimiento de la jugadora, tiene que ser finalmente decisión netamente de ella. Y por último, el timing neuromuscular. Aquí es importante la relación de activación que hay entre el cuádriceps y los isquiotibiales, donde los investigadores vieron en el laboratorio que en un salto frente al primer contacto con el suelo, los hombres activan principalmente activan primero los isquiotibiales. Recordemos que los isquiotibiales tienen una inserción en la tibia, por lo tanto actúan como sinergia, o sea, ayudan al ligamento cruzado anterior a cumplir su función. Recordemos que el ligamento cruzado anterior evita esta traslación anterior de la tibia, por lo tanto los isquiotibiales harían exactamente lo mismo. Y además, vieron también que las mujeres en este mismo ejercicio, en el primer contacto con el suelo, activaban principalmente cuádriceps, que hace que obviamente la tibia se vaya hacia adelante, y a la vez gastrocnemio. Esto debería decir fémur por si acaso. Gastrocnemios, que los gastrocnemios, la inserción que tienen es en el fémur, por lo tanto, si yo llevo el fémur hacia atrás, relativamente se está yendo la tibia hacia adelante. Y además, esta proporción de activación es mucho mayor que la que tienen los hombres. Recordemos también que es normal que el cuádriceps tenga más fuerza
que los isquiotibiales, pero tiene que haber una proporción sana de eso, y las mujeres principalmente tenemos mucha más fuerza de cuádriceps que isquiotibiales en relación a esa misma proporción que ocurre en los hombres. Y otra cosa que se dieron cuenta estos investigadores es que las mujeres presentaban menor resistencia muscular cuando se le pedía este ejercicio de forma repetitiva. Por lo tanto, tenemos que tener ojo, todas las personas que estamos alrededor de estas jugadoras, con el momento del partido, ¿ya? No encontré ningún estudio, y yo creo que debe existir esa información sobre el momento del partido en el que las jugadoras se lesionaban principalmente, y sería interesante ver si hay algún tipo de relación con esto. Porque sí se sabe que la fatiga muscular es un factor de riesgo para cualquier tipo de lesión, no solamente una lesión de rodilla. Entonces, aquí repasamos lo que dice la literatura, lo que habla sobre los factores de riesgo, y si hacemos un tipo resumen, podemos ver que estos dos, la composición del ligamento y la anatomía de la rodilla, son factores inherentes a las jugadoras, por lo tanto son cosas que nosotros no podemos cambiar. Quizás con respecto a los patrones de movimiento, ahí sí podemos entrar un poco a trabajar, tanto los preparadores físicos, los profesores de educación física en etapas escolares, los kinesiólogos y todos los que estamos en un equipo deportivo. Con respecto al factor hormonal, si bien se sabe que una ayuda con anticonceptivos podría bajar este riesgo, tampoco es tanto lo que se sabe al respecto. En muchas investigaciones que se siguen haciendo, por lo tanto tampoco es un factor que digamos, oh, este es el principal, hay que atacarlo, porque no se sabe aún. Por lo tanto nos viene quedando el timing neuromuscular, donde sí podríamos trabajar, y donde además obviamente el trabajo de fuerza, el trabajo de propiocepción, el trabajo de flexibilidad, son importantes a la hora de bajar estos riesgos de lesión y obviamente ayudar a las jugadoras. Y yo, por último, quise incluir mi experiencia en todo esto, y considero que en Chile existe un último factor, y yo le puse el factor Chile. Les voy a comentar, las jugadoras en Chile no son profesionales, no son pagadas. Por lo tanto, muchas de ellas tienen que trabajar, tienen que estudiar, y eso hace que tengan menos tiempo para dedicarse a sus programas de prevención de lesiones. Por lo tanto, las horas de entrenamiento van a ser insuficientes, ¿ya? Imagínense, el entrenador necesita ocupar la mayor parte de su tiempo en ver estrategias, en preparar la parte cardiovascular para que aguante más en el partido, preparar el salto, etcétera, etcétera. Entonces no hay tiempo para esos programas de prevención de lesiones. Al mismo tiempo, las jugadoras deben mantener sus becas, porque muchas de ellas estudian becadas, ¿ya? Yo en verdad, como antes de venir me estaba muy metida en esto, y yo la verdad que las admiro, porque tienen que mantener sus becas, tienen que jugar por universidades, tienen que jugar por sus facultades, además de tienen que jugar por sus clubes, y muchas de ellas juegan las ligas de fines de semana, y además muchas de ellas yo las he visto, obviamente de forma recreativa, no sé, que el jugar con la familia, que la pichanga de fútbol. Entonces, eso también influye en la fatiga, en disminuir las horas de descanso. También programas nutricionales nulos o insuficientes, van a conversar sobre eso en este mismo bloque, pero muchas de ellas, la ingesta está por debajo, y en otras está por sobre lo que debería comer un deportista, y estos programas no existen, y si existen es una guía y que nadie las controla, ¿ya? A la vez falta de descanso por los factores que ya comenté antes, horas de transporte, tener que trabajar en otras cosas, y los factores psicológicos que son importantes. Recordemos también que por mucho que no queramos decirlo, las mujeres también tenemos un factor psicológico importante, y pequeños problemas de repente nos desconectan totalmente de lo que estamos haciendo cuando jugamos, y obviamente eso puede llevar a muchas más lesiones. Y por último, los equipos multidisciplinarios son limitados en los equipos deportivos. No todos los equipos deportivos cuentan con kinesiólogos, no todos los equipos cuentan con nutricionistas, con psicólogos, con médicos. La verdad es que en mi mayor experiencia en la selección hemos trabajado el entrenador, el preparador físico y el kinesiólogo, y la verdad es que eso es lo que hay. Entonces aquí también yo quiero
dejarles un mensaje también, que así como dijo, creo que fue mi colega en una exposición anterior, que se apoyen en sus kinesiólogos, que los kinesiólogos somos vistos siempre como un estilo bomberos, que lo único que hacemos en los equipos es como salvar lesiones, salvar emergencias, pero sin embargo nosotros podemos hacer mucho más que eso. Y podemos ayudarlos, y podemos prevenir lesiones, y podemos observar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por la atención. Aquí les dejo mi correo por si me quieren escribir. Y aquí un par de fotitos, por si acaso yo no soy tan chica. Yo mido 1,65 m, y él era muy grande. Bueno, muchas gracias a todos.